Bienvenidos a un relato que nos recuerda que nuestro verdadero valor no reside en la aprobación de los demás, sino en la fuerza que descubrimos cuando nos atrevemos a caminar nuestro propio sendero. Antes de sumergirnos en este viaje de autodescubrimiento, si crees que las historias tienen el poder de sanar y enseñar, considera compartir este relato. Cada vez que lo haces, una luz de esperanza llega más lejos. Y al suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir creando estos puentes de inspiración para todos. Ahora, acompáñanos en esta historia. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre el pequeño pueblo, tiñendo el cielo con tonos de promesa y nuevos comienzos. Pero para Yello, el burro de Doña Rosa, la luz de la mañana no traía esperanza, sino el pesado manto de una tristeza profunda. Con el paso lento y la mirada perdida en el horizonte, Yello recorría el camino de tierra que tantas veces había transitado, un sendero grabado a fuego en su memoria y en sus cascos. Pero esta vez, todo era distinto. Su dueña, aquella mujer a la que había servido con una lealtad inquebrantable durante años, lo había dejado atrás. Sin una última palabra, sin una caricia de despedida. Su único amigo, su fiel compañero de incontables jornadas, estaba ahora irrevocablemente solo, abandonado a su suerte. Doña Rosa, con su característico sombrero de paja y su mirada decidida, había sido el centro del universo de Yello. Durante años, su lomo había cargado los pesados bultos de maíz, sus patas habían arrastrado el viejo arado por la tierra reseca, y su espíritu había soportado las largas caminatas bajo un sol abrasador y las tormentas incesantes que azotaban el campo. Jamás se había quejado, nunca había dudado. Su fe en ella era ciega, pues confiaba en que su esfuerzo era valorado, creía que su lugar a su lado era indispensable, inamovible. Pero la vida, con su cruel indiferencia, puede cambiar en un solo instante. La tragedia había llegado silenciosamente cuando Doña Rosa, seducida por el espejismo de una vida más cómoda en la ciudad, decidió vender la vieja granja. El pequeño establo de madera, que había sido el refugio de Yello, se quedó vacío y silencioso. Los campos que él ayudaba a cultivar ahora yacían en un silencio sepulcral. Yello, ignorante de estos planes, esperó durante días su regreso. Su corazón latía ansioso con cada sonido lejano, cada crujido de hojas, cada carruaje que pasaba por el camino. Pero la realidad era una herida abierta, Doña Rosa no volvería. Cada mañana, Yello se acercaba al viejo portón de la granja, y sus ojos, dos pozos de dolor, reflejaban la traición. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal. ¿En qué momento dejó de ser importante? ¿Acaso mi lomo ya no era lo suficientemente fuerte? ¿Mis pasos, demasiado lentos? ¿O simplemente, mi utilidad había expirado como la llama de una vela? Un murmullo de rabia y tristeza comenzaba a surgir en su pecho, una herida que, aunque aún no lo sabía, le enseñaría que su valor no podía depender jamás de la aceptación de otros, ni siquiera de aquellos a quienes amaba con todo su ser. Con el paso de los días, el hambre comenzó a hacer mella en su cuerpo y la fatiga lo golpeaba con una fuerza implacable. El campo era vasto, pero Yello no era un burro salvaje, había vivido siempre bajo el cuidado de Doña Rosa, sin la necesidad de buscar su propio sustento. Enfrentarse a esta nueva realidad era un desafío monumental. Recordaba con una nostalgia dolorosa cómo ella le acariciaba el lomo después de una larga jornada, cómo le daba aquel trozo de pan duro que él mordisqueaba con infinita alegría. Ahora, solo quedaban esos recuerdos, que se tornaban cada vez más amargos. Una noche, débil y abatido, Yello se recostó bajo el gran árbol de la colina, mirando las estrellas parpadear en la inmensidad del cielo. Sintió una soledad desgarradora, un vacío que le hacía preguntarse si su vida tenía algún propósito, o si solo era un burro sin importancia, desechado cuando ya no era útil. Cerró los ojos,
dejando que las lágrimas rodaran por su pelaje, hasta que el agotamiento lo sumió en un sueño inquieto. En ese sueño, se vio rodeado de una manada de burros fuertes y decididos, que lo miraban con un profundo respeto. Uno de ellos, un burro viejo y sabio de mirada intensa, se acercó y le dijo con una voz grave y resonante, como el eco de las montañas: no eres lo que otros ven en ti, Yeyo. Eres lo que tú decides ser. Ellos podrán abandonarte, pero tú jamás debes abandonarte a ti mismo. Yeyo despertó con el eco de esas palabras retumbando en su alma. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las hojas del árbol, bañándolo en una luz cálida y sanadora. Aquellas palabras, tan simples y a la vez tan poderosas, encendieron una llama tímida pero persistente en su corazón. Con esfuerzo, se puso de pie, aún tambaleante, pero con una nueva chispa de determinación en sus ojos. Miró el vasto campo que se extendía ante él. Siempre lo había visto como un lugar de trabajo, de carga y de sacrificio. Pero ahora, lo veía de una forma distinta, era también una fuente de vida, una oportunidad. Recordó haber visto a otros animales sobrevivir por sí mismos. Con el hocico, comenzó a empujar algunas piedras, buscando raíces tiernas. El primer bocado fue áspero, terroso, pero fue el sabor de la autonomía, una pequeña victoria que le recordó que él podía cuidarse a sí mismo. Con cada mordisco, su cuerpo ganaba una energía desconocida, una vitalidad nacida de su propio esfuerzo. Comprendió que no sería fácil, pero cada paso que daba era un paso hacia la recuperación de algo que había perdido sin darse cuenta, su dignidad. Con los días, Yeyo comenzó a explorar. Se aventuró en los bosques cercanos, donde aprendió a escuchar su instinto, a reconocer el sonido de una rama rota como una advertencia, o el murmullo del arroyo como una promesa de agua fresca. El burro que estaba acostumbrado a seguir órdenes, ahora tomaba sus propias decisiones, descubriendo un mundo que antes solo observaba de lejos. Una tarde, un grupo de caballos elegantes, de pelaje brillante y crines largas, se cruzaron en su camino. Uno de ellos, de mirada altiva, se detuvo frente a él y lo observó con desdén. ¿Qué hace un burro de granja como tú tan lejos de su establo?, dijo, mientras sus compañeros relinchaban con burla. Yeyo sintió una punzada de vergüenza. Pero entonces, las palabras del sueño regresaron a él: no eres lo que otros ven en ti. Eres lo que tú decides ser. Con una profunda inhalación, Yeyo levantó la cabeza y, con voz firme, respondió: puede que no sea tan rápido ni tan elegante como ustedes, pero eso no define quién soy. Hoy camino por mi cuenta, y eso me hace digno. Los caballos lo miraron sorprendidos. Quizás sus palabras no cambiaron su opinión, pero para Yeyo, algo fundamental había cambiado dentro de sí. Se dio cuenta de que importaba más cómo se veía a sí mismo. Cada día de soledad, cada mordisco amargo, cada paso dado por su cuenta, lo estaban fortaleciendo. Esa noche, bajo la misma luna que lo había visto llorar, Yeyo sintió un extraño alivio. La soledad que antes lo oprimía, ahora se sentía como una libertad inesperada. Su vida ya no dependía de que alguien lo valorara, sino de su propia capacidad para adaptarse, para aprender, para reconocerse digno. Y en ese momento, se hizo una promesa silenciosa: nunca más dependería del reconocimiento de otros para sentir su propio valor. Los días pasaron, y Yeyo continuó su viaje de autodescubrimiento. Una tarde, mientras exploraba una parte densa del bosque, escuchó un lamento suave. Guiado por su instinto, encontró a un pequeño zorro atrapado en el lazo de un cazador. El animalito luchaba en vano, apretando más la soga. Sin dudarlo, Yeyo se acercó y comenzó a morder la cuerda. Fue un trabajo arduo, pero con paciencia y determinación, finalmente logró romper el lazo. El zorro, jadeante y agradecido, lo miró y susurró: gracias.
Pensé que los burros eran solo animales de carga, pero veo que eres mucho más. Esas palabras resonaron profundamente en Yeyo. Por primera vez, alguien lo veía no por su utilidad, sino por su bondad. El zorro, en gratitud, se ofreció a acompañarlo. Juntos, crearon una amistad basada en el respeto mutuo, cuidándose el uno al otro. Yeyo, que antes se sentía perdido, encontró en la compañía del zorro una paz que nunca había conocido. Con el tiempo, la fama de Yeyo se extendió. Otros animales, al ver la dignidad con la que se movía y su disposición a ayudar, comenzaron a mirarlo con admiración. Aquellos caballos altivos ahora lo observaban con un respeto silencioso. Se rumoreaba que aquel burro abandonado tenía un espíritu indomable. Pero entonces, un día, el pasado regresó. Mientras bebía agua en el río, reconoció a lo lejos la figura de Doña Rosa. Su corazón dio un vuelco. La mujer que había sido su mundo, y que luego lo había destrozado, caminaba con la mirada cansada y el cuerpo encorvado. Había perdido su fortuna en la ciudad y regresaba derrotada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Yeyo, un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «Yeyo, eres tú», murmuró con voz quebrada, extendiendo una mano temblorosa. Yeyo sintió un torbellino de emociones, pero el burro indefenso que alguna vez fue ya no existía. En su lugar había un ser que había encontrado su valor más allá de la aprobación de nadie. Doña Rosa se acercó lentamente. «Yeyo», dijo con la voz entrecortada, «cuánto lamento haberte dejado. Pensé que la ciudad me daría todo, pero perdí lo que realmente importaba. He vuelto para empezar de nuevo, no tengo nada. Si tan solo pudieras perdonarme. Si pudiera contar contigo una vez más». Yeyo escuchaba en silencio. Había anhelado esas palabras durante mucho tiempo, pero ahora ya no sentía la necesidad de regresar. Su calma desconcertó a Doña Rosa. Finalmente, Yeyo dio un paso adelante y rozó suavemente su hocico contra la mano de ella. No fue un gesto de sumisión, sino de compasión. Un adiós silencioso al burro que fue y al dolor que lo ataba a ella. En ese instante, Doña Rosa comprendió que el perdón de Yeyo no era un permiso para volver al pasado, sino una liberación. Era la prueba de que él había encontrado su propio camino. «Gracias, Yeyo», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Gracias por no dejar que el resentimiento te consumiera. Ojalá algún día pueda aprender a ser tan fuerte como tú». Y con eso, se retiró, dejándolo en la paz de su nueva vida. Esa noche, junto al zorro, Yeyo sintió un alivio profundo. El zorro le preguntó, «¿Por qué la perdonaste?». Yeyo lo miró con una sabiduría tranquila y respondió, «El perdón no era para ella. Era para mí. Guardar rencor es como cargar un peso que ya no necesito. Ahora soy libre, porque sé quién soy, y no necesito que nadie más lo reconozca para valorarme». Su verdadera prueba, sin embargo, estaba por llegar. Un día, un grupo de cazadores llegó al bosque, sembrando el pánico entre los animales. Las trampas y redes amenazaban a todos. Un ciervo aterrorizado se acercó a Yeyo. «Ayúdanos, Yeyo. Tú conoces el bosque mejor que nadie. Guíanos a un lugar seguro». Yeyo sintió el peso de la responsabilidad. Él, que antes solo obedecía, ahora tenía la oportunidad de liderar y proteger. Con una firmeza que sorprendió a todos, asintió. «No teman. Conozco un sendero oculto. Síganme en silencio». Los animales lo siguieron, formando una fila silenciosa entre las sombras. Yeyo los guió con paso seguro, atento a cada sonido. En el último tramo, una red cayó bloqueando el paso. El pánico cundió.
Sin dudarlo, Yello se plantó frente a la red y con un empuje potente de sus patas, abrió un hueco para que los demás pudieran pasar. Uno a uno, escaparon, mientras él se aseguraba de que todos estuvieran a salvo. En sus ojos brillaba una valentía y un amor profundo por aquellos que ahora eran su familia. Cuando el peligro pasó, los animales se reunieron a su alrededor. Gracias a ti, todos estamos a salvo, dijo el zorro con orgullo. Yello miró a cada uno de ellos. Él, un simple burro, había demostrado que el valor no se mide por la fuerza o la apariencia, sino por el coraje de proteger a quienes confían en ti. Su corazón, antes lleno de dudas, ahora rebosaba de paz. No necesito agradecimientos, dijo con suavidad. Lo hice porque ustedes son mi familia. Hoy comprendí que la lealtad no es una obligación, sino un acto de amor. La vida en el bosque se renovó. Yello se había convertido en un líder silencioso, una fuente de inspiración. Su soledad había sido reemplazada por la compañía sincera de una comunidad que lo respetaba por quien era. Un día, reflexionando junto al arroyo, comprendió la lección más profunda de su viaje. El dolor del abandono lo había hecho creer que no valía nada. Pero al atreverse a seguir adelante, sin esperar nada de los demás, descubrió que era más fuerte y valioso de lo que jamás había imaginado. La historia de Yello es un espejo de nuestra propia travesía. En la vida, a menudo enfrentaremos la decepción y el abandono. En esos momentos de adversidad, es cuando tenemos la oportunidad de descubrir nuestra verdadera fortaleza. El valor propio no depende de la mirada de otros, sino de la nuestra. Ser leales a nuestra esencia, incluso cuando nadie más parece verlo, nos convierte en los dueños de nuestro destino. Que este relato nos inspire a recordar que nuestro valor no lo define lo que otros vean en nosotros, sino lo que somos capaces de ver en nosotros mismos, especialmente en los momentos en que nadie más está mirando. Porque la verdadera grandeza se encuentra al descubrir que el respeto y la dignidad que llevamos en nuestro interior son la única aprobación que realmente necesitamos.